Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre los tejidos primarios humanos. Cuando hablamos de tejidos estamos haciendo referencias a grupos de células que poseen un origen embrionario común y que funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. En el ser humano, como en muchos otros animales, podemos encontrar cuatro tipos de tejidos primarios en los adultos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Para empezar, vamos a desarrollar las características más importantes del tejido epitelial. Estos tejidos se caracterizan porque poseen escasa o nula matriz extracelular, es decir, las células están muy juntas, por lo tanto no hay mucha sustancia entre ellas. Son avasculares, o sea que no están irrigados, no reciben vasos sanguíneos. Sus células pueden poseer cilios o microvellosidades, de las cuales vamos a hablar en breve, y tienen funciones variadas como absorción, secreción y protección. En la imagen podemos ver células epiteliales y podemos apreciar que poseen diferentes regiones. Por ejemplo, una superficie apical, que está libre, por lo general está en contacto con un hueco, con un espacio o con el exterior del cuerpo humano. Poseen caras laterales que limitan con otras células y poseen una cara basal que limita con la membrana basal. En la imagen podemos ver un epitelio perteneciente al órgano denominado faringe, que presenta cilios. Esos cilios son estructuras que se proyectan por fuera de la célula y que tienen la capacidad de realizar movimiento. Ese movimiento de batido que realizan los cilios es capaz de empujar la mucosidad y las partículas que ingresan dentro de este órgano. Respecto a las microvellosidades, podemos decir que son plegamientos de la membrana que se encuentra en la superficie apical de las células de un epitelio, y como lo vemos en la imagen, en el caso del intestino delgado, donde se absorben un montón de nutrientes, estos pliegues incrementan la superficie de contacto con el contenido del intestino delgado. Por lo tanto, es una ventaja evolutiva muy grande poseer microvellosidades intestinales. Los epitelios pueden ser de revestimiento y en este caso hay varias formas de clasificarlo. Una depende de la forma de la célula. Cuando las células son escamosas, podemos llamarle epitelio plano. A veces las células tienen una forma cúbica, en el caso de los epitelios cúbicos, o una forma más alargada, en el caso de los epitelios cilíndricos. También podemos clasificar los epitelios según la cantidad de capas que poseen de células. Por ejemplo, el epitelio simple posee una sola capa, el estratificado posee varias capas y el pseudoestratificado posee una sola capa, pero como los núcleos de las células están ubicados en diferentes posiciones, da un aspecto muy particular. Esto nos permite, a su vez, reclasificar a los tejidos epiteliales como simples escamosos, aquellos que están formados por células escamosas o planas y poseen solamente una capa de ellas; simples cúbicos, los que poseen solamente una capa de células cúbicas; o simple columnar, los que poseen solamente una capa de células columnares. También podemos hablar de estratificados escamosos, cuando las células son escamosas pero forman varias capas; estratificados cúbicos, donde poseemos varias capas de células cúbicas; o en algunos casos incluso podemos hablar de transicional, donde tenemos en uno de los extremos un tipo de célula y este tipo va cambiando a medida que nos acercamos a la membrana basal. Otros epitelios se caracterizan porque poseen células con la capacidad de producir sustancias. Estas células claramente tienen un mayor desarrollo del sistema de endomembranas, constituido por el retículo endoplasmático y el Golgi, ya que estas son organelas celulares capaces de producir sustancias, entonces están más desarrolladas en este tipo de epitelios. Cuando la sustancia que las glándulas producen es volcada hacia el exterior o hacia una cavidad del cuerpo, a la glándula se le dice que es exócrina. En cambio, las glándulas endócrinas producen sustancias pero las vuelcan hacia la sangre. Este tipo de sustancias reciben el nombre de hormonas. Un ejemplo de glándula exócrina son las glándulas sudoríparas o las glándulas salivales,
Y un ejemplo de glándulas endócrinas podría ser el páncreas, como también podrían ser las glándulas suprarrenales. Otra forma de tejido primario es el tejido conectivo. Estos se caracterizan porque poseen células que por lo general están distanciadas, es decir, no están juntas, y además poseen abundante matriz extracelular, la mayoría de ellos. También debemos considerar que son tejidos muy vascularizados, salvo cartílago y los tendones, poseen muchos vasos sanguíneos, poseen mucha irrigación. Los tejidos conectivos están constituidos por células y por una matriz extracelular. Esta última, a su vez, está formada por sustancia fundamental, a la que vamos a denominar de forma general glucosaminoglicanos, y por fibras proteicas, como el colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. La imagen de la pantalla esquematiza varios de los componentes presentes en los tejidos conectivos. Por ejemplo, la sustancia fundamental, las fibras de colágeno, las fibras reticulares, incluso podemos ver las fibras elásticas. Las fibras son producidas por un tipo particular de célula que se denomina fibroblasto. Además, vamos a encontrar otros tipos de células dentro de los tejidos conectivos como los eosinófilos, los mastocitos, las células plasmáticas, los neutrófilos. Todas estas células que acabo de nombrar participan de la defensa del cuerpo. También podemos encontrar los glóbulos rojos, que forman parte del tejido conectivo al que denominamos sangre, además de adipocitos, que son las células que se encuentran en el tejido graso. Las funciones de los tejidos conectivos dependen del tipo de tejido del que estemos hablando. Algunos unen, sostienen y fortalecen estructuras u órganos, otros transportan sustancias, algunos sirven de reserva energética y otros se relacionan a la respuesta inmunitaria, es decir, a la defensa natural del organismo. A los tejidos conectivos podemos clasificarlos como laxos, densos, los tejidos cartilaginosos, el tejido óseo, la sangre y la linfa. Dentro del tejido laxo podemos encontrar el tejido areolar, que se caracteriza por poseer fibras dispuestas en forma aleatoria y diversas células inmersas en una sustancia fundamental semilíquida. Sus funciones otorgar resistencia, elasticidad y sostén. Lo podemos encontrar en algunos órganos como la piel o recubriendo otros órganos, los nervios y vasos sanguíneos. Otro tejido laxo es el tejido adiposo, que está formado por células denominadas adipocitos. Estas son células que poseen triglicéridos en una gran gota central dentro de la célula, lo cual desplaza el resto del citoplasma hacia un costado. Por eso siempre los núcleos que se ven en las células, como podemos apreciar en la imagen, se encuentran en un rincón de la célula. Cumplen como función la reducción de la pérdida de calor, almacén de energía y además soportan y protegen varios órganos. Se encuentra debajo de la piel y en todas las regiones del cuerpo donde haya tejido graso. El tejido reticular se caracteriza porque sus fibras reticulares forman una red delicada. Como función se pueden nombrar el sostén de órganos, la unión de fibras musculares lisas, la filtración y eliminación de células deterioradas en el vaso y además filtran y eliminan microorganismos en los ganglios linfáticos. Entre formas de tejido conectivo denso, por un lado está el tejido regular, cuyas fibras de colágeno están dispuestas en haces regulares y que participan de la inserción firme de una estructura en otra, soportando tensión de forma longitudinal. Por ejemplo, los tendones. En el tejido irregular, en cambio, existen fibras de colágeno dispersas de forma irregular con pocas células. Su función es soportar tensiones en todas las direcciones. Este tejido se puede encontrar debajo de la piel, también formando parte de las cápsulas articulares, en las válvulas del corazón y además rodeando huesos y cartílagos. Por otro lado, el tejido elástico presenta un predominio de fibras elásticas y ofrece resistencia y posibilidad de estiramiento a varios órganos.
Por ejemplo, los pulmones, las arterias, también se encuentra presente en la tráquea, bronquios, cuerdas vocales, etc. Los cartílagos se caracterizan por ser avasculares, poseer una gran cantidad de sustancia intercelular, es decir, de matriz, y además sus células se encuentran ubicadas en lagunas dentro de esta matriz extracelular. En el caso del cartílago hialino, la sustancia fundamental es un gel elástico blanco azulado brillante que posee fibras de colágeno. Ofrece flexibilidad y sostén, además de superficies lisas en las articulaciones. Se encuentran en los huesos largos, en los extremos de estos, en las regiones anteriores de la costilla, en la nariz, en ciertas áreas de la laringe, además de estar en la tráquea, bronquios y formando parte del esqueleto del embrión. En cambio, el fibrocartílago posee fibras más gruesas de colágeno y ofrece soporte y unión a estructuras. Constituyen los discos intervertebrales, además de los meniscos y la sínfisis del pubis. El cartílago elástico se caracteriza porque los condrocitos, así se denominan las células que constituyen parte de los cartílagos, están dispersos en una red de fibras elásticas. Ofrecen fuerza y elasticidad, además de funciones estructurales. Podemos encontrar cartílago elástico formando parte de las orejas. El tejido óseo es el que constituye los huesos y posee dos formas: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto está estructurado en osteonas. Las osteonas se constituyen por un conducto central rodeado de laminillas y lagunas. En las lagunas se encuentran los osteocitos, que son las células que forman parte del hueso, y entre las diferentes lagunas se encuentran canalículos por los cuales se comunican estos osteocitos por medio de prolongaciones. El hueso compacto ofrece sostén, protección, almacenamiento de minerales y además permiten los movimientos actuando como palancas junto con los músculos. En cambio, el tejido óseo esponjoso está formado por columnas delgadas denominadas trabéculas que dejan un espacio para albergar a la médula ósea. La médula ósea es un conjunto de células hematopoyéticas que tienen como función producir las células sanguíneas. El tejido sanguíneo o sangre está formado por células suspendidas en una matriz líquida. La matriz recibe el nombre de plasma y está formada por agua y sustancias disueltas. Las células pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Como función podemos nombrar el transporte de diversas sustancias. Algunos son gases relacionados a la respiración, productos de excreción, nutrientes, hormonas y además de transportar defensas. La linfa contiene una matriz similar al plasma sanguíneo, pero posee menos proteínas y más lípidos. Las células que se encuentran en la linfa son los linfocitos, un tipo particular de glóbulo blanco, y cumple con la función de transportar grasas procedentes de los alimentos y transportar el líquido intersticial hacia la sangre. Veamos ahora cuáles son las características generales del tejido muscular. El tejido muscular está formado por células denominadas miocitos que tienen la capacidad de contraerse y relajarse utilizando ATP en ese proceso. Ese movimiento que ocurre entre las fibras de actina y miosina que están presentes dentro del tejido muscular permite el movimiento de los músculos. Existen tres variantes de tejido muscular. Por un lado, el tejido muscular liso se caracteriza porque no presenta estriaciones bajo el microscopio, es decir, un patrón de bandas alternadas, que es típico de las otras formas de tejido muscular. Este tipo de tejido posee contracción involuntaria y es responsable del movimiento de los órganos huecos como el estómago, como el intestino delgado, y además de la erección capilar, es decir, cuando los pelos de la piel se erizan. El tejido muscular estriado esquelético se caracteriza porque bajo el microscopio presenta este patrón de bandas alternadas y además posee contracción voluntaria, es decir,
Nosotros decidimos cuándo contraer los músculos estriados esqueléticos. Son los que se encuentran asociados a los huesos y permiten el movimiento. Además, participan algunos músculos estriados esqueléticos de la respiración, como ser el caso del diafragma. Cabe destacar de que si bien estos músculos son de contracción voluntaria, también en cierta medida funcionan bajo control inconsciente. Es decir, nosotros no tenemos que pensar para respirar, ni tampoco tenemos que llevar a cabo funciones conscientes para poder mantener la postura corporal. Como su nombre lo indica, el tejido estriado cardíaco forma parte del corazón, por lo tanto su función va a ser bombear sangre. También posee un aspecto estriado bajo el microscopio y este tejido es de contracción involuntaria, además de poseer cierto automatismo que permite que el corazón pueda latir por motus propio. Y por último vamos a desarrollar conceptos básicos y fundamentales sobre el tejido nervioso. Este está formado por células llamadas neuronas que son encargadas de producir y conducir un impulso electroquímico al que vamos a llamar impulso nervioso. Y además, dentro del tejido nervioso tenemos que incluir a las células de la neuroglía que ofrecen soporte y sostén. En la imagen podemos ver algunas neuronas, además de células de la neuroglía como los oligodendrocitos, los astrocitos y las células que constituyen la vaina de mielina. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Los espero a la próxima y no se olviden de hacer sus tareas. Adiós.